Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en un texto breve, pero con una resonancia enorme. Se titula El gigante dormido. Sí. Es una narración, casi parece una fábula moderna, sobre un niño, Janier, que carga, y esto es literal, con un gran peso emocional. Un peso que se simboliza con una mochila. Y la historia viene con una imagen muy potente, ¿verdad? Sí, muy potente. Dos niños en un bosque que se va iluminando a su paso y una frase que es como la clave de todo. Cuando la mente elige el amor, el gigante despierta. Así que nuestra misión hoy es esa, desentrañar las metáforas de esta historia para entender qué nos quiere decir sobre el autocuidado, sobre el poder de la mente y sobre todo sobre cómo liberar nuestro potencial. Y fíjate que aunque se presente como un cuento infantil, los temas son de una profundidad que nos interpelan a todos. La mochila, las piedras que lleva dentro, el gigante. Son arquetipos. Son arquetipos, claro. Cualquiera puede conectar con ellos. Yo creo que la historia, en el fondo, nos lanza una pregunta muy directa. ¿Vamos a ser la carreta que no sabe hacia dónde va? ¿O vamos a ser el conductor que guía su propio camino? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Esa es la verdadera cuestión. ¿Cómo se hace esa transición? ¿Cómo se pasa de ser arrastrado a tomar las riendas, de verdad? Pues vamos a intentar desgranarlo siguiendo el viaje de este niño, de Janier. Como decíamos, su problema principal es esa mochila pesadísima que carga a todas partes. Sí. Y aquí es donde se pone interesante, porque el texto no habla de emociones abstractas, no, las convierte en algo tangible, en piedras que le impiden avanzar. Claro, y creo que esa es una de las claves. Es muy fácil ignorar algo abstracto como la tristeza o la ansiedad. Las normalizamos. Totalmente. Pero es imposible ignorar el peso de una piedra en la espalda. Esta metáfora obliga al lector y al propio Janier a tratar estas emociones no como un estado de ánimo, sino como un problema concreto que necesita una solución. Desde luego. Y las enumera de una forma muy visual. En la mochila está la tristeza que dice que apretaba su corazón, el enojo que ardía como un trueno, el miedo pintaba sombras en su andar, el cansancio que lo detenía, y la preocupación, esta descripción me parece brutal, una rueda que no deja de girar, es que es muy gráfico. ¿Quién no ha tenido esa sensación? Son lastres que, como dice el texto, le impiden a Janier jugar ni seguir soñando. Y esto conecta con algo que en psicología se conoce como carga alostática. No es el estrés de un momento, no. Es el desgaste acumulado de cargar con esas piedras día tras día. Claro, el cuerpo y la mente lo registran como un agotamiento físico real, aunque el origen sea puramente emocional. Por eso, Janier está paralizado. Ese peso no solo cansa, sino que sofoca la alegría, la esperanza, que son el combustible para vivir. Y es en ese estado de parálisis cuando entra en escena una figura clave, un médico sabio, Sergio Torre. Y Janier, con una honestidad que desarma, le plantea una duda que creo que muchos hemos sentido. Sí. ¿Cómo puedo ayudar a mi familia si ni siquiera sé cuidarme a mí mismo? Me parece una pregunta increíblemente valiente. Es que es una paradoja muy común. Nos enseñan a ser generosos, a cuidar de los demás, pero se nos olvida la premisa fundamental. Y la respuesta del médico es brillante por lo sencilla que es. No le da una teoría compleja. No, para nada. Le da una instrucción de seguridad aérea. Exacto. Es que es eso. No es un consejo psicológico profundo y enrevesado. Es pura logística, casi sentido común. Le pregunta, cuando un avión pierde presión, ¿qué te dicen que hagas primero? Y la respuesta es obvia. Ponerte tu propia mascarilla de oxígeno. Ponerte tu propia mascarilla de oxígeno y solo entonces ayudar a los demás. El mensaje es tan claro que desarma. Y lo fascinante es cómo esa analogía desmonta una creencia muy tóxica, muy arraigada. La idea de que el autocuidado es egoísta. Sí. El texto lo presenta no como un lujo, sino como un requisito funcional. Es una condición necesaria para poder ayudar a otros de forma sostenible. La reflexión final lo resume perfecto. Para poder dar, primero debemos cuidarnos. No es una opción. Claro, sin oxígeno eres inútil. Para ti y para los demás. Es pura física. Vale, una vez que has sentado esa base, esa condición del autocuidado, el doctor le lanza a Janier la idea central de la historia. Le dice, dentro de ti vive un gigante dormido. Y la reacción es clave. Sí, porque su reacción no es de euforia, que es lo que uno podría esperar. Es miedo.
miedo y duda. Piensa, ¿y si despierta? ¿Qué pasará? Ese miedo es muy real y muy importante. A menudo, nuestro mayor temor no es al fracaso, sino a nuestro propio poder, a la responsabilidad que implica despertar ese potencial y a la transformación que conlleva. Es más cómodo seguir siendo la carreta. Claro. Es más cómodo quejarse del camino que convertirse en el conductor y asumir la responsabilidad. El miedo de Janier es el vértigo ante su propia grandeza. Y justo en ese momento de vértigo, de soledad, aparece su amiga, Yaima. Y su intervención es de una sencillez conmovedora. No le da un gran discurso, no intenta convencerlo. No, simplemente le toma la mano y le hace una promesa. No estás solo, yo caminaré contigo. A veces es que eso es todo lo que se necesita, y eso de nuevo tiene un correlato en la neurociencia. Se llama corregulación. La simple presencia tranquila y segura de otra persona puede calmar nuestro sistema nervioso. Ya. Y Janelle le está ofreciendo un anclaje. Le dice, tu miedo es grande, pero no tienes que enfrentarlo solo. Ese gigante interior que el texto define como nuestra fuerza espiritual puede ser abrumador. La amistad, la unión, como dice la historia, ilumina el camino. Vale, entonces Janelle ya entiende que tiene que cuidarse primero y que tiene un potencial enorme dentro, aunque le dé miedo. Pero la pregunta del millón sigue ahí. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es la llave para despertar al gigante? Y el doctor de nuevo lo guía con una pregunta, no con una afirmación. Así es. Le pregunta, ¿cuál crees que es el tesoro más grande que existe? Yaima, su amiga, responde rápido, el corazón. El doctor está de acuerdo, pero añade el matiz que lo cambia todo. Y también la mente. Ahí está el giro. Ahí está. A partir de ahí desarrolla la idea clave. Es en la mente donde nacen los pensamientos que crean nuestra vida. Y nos presenta una elección fundamental inspirada en Un curso de milagros. La mente siempre puede elegir entre dos guiones, el del miedo y la separación o el del amor y la unión. Y la consecuencia es directa. Cito, cuando eliges el amor, tu mente se convierte en un puente hacia la paz. Esto eleva el debate. Ya no es solo gestionar emociones, es gestionar pensamientos. O sea que, según esta filosofía, la emoción es la consecuencia, no la causa. La raíz de todo está en lo que elegimos pensar. La mente es el proyector. Exacto. Y el mundo es la pantalla. Y el texto lo hace muy práctico con la analogía del emprendimiento. No es algo etéreo. Si piensas con confianza y claridad, tu proyecto florece. Si dejas que el miedo y la duda tomen el control, pues te estancas. Tu mente es un terreno fértil o un desierto, según lo que siembres. Vamos, que no es algo pasivo. La conclusión del doctor es contundente, casi una orden. Cuida tu mente como si fuera una barra de oro, tu mayor tesoro. Tu mayor tesoro. Esto implica que dirigir nuestros pensamientos es un trabajo activo, una disciplina. No es esperar a que lleguen los buenos pensamientos, sino elegirlos conscientemente. Justo. Es un cambio radical de perspectiva, de ser un receptor pasivo de pensamientos a ser el director activo de tu enfoque mental. Y esa elección es el catalizador de todo. Y es exactamente la lección que nos lleva a la transformación final de Janier. Después de esta conversación, abre su mochila y ve algo que lo cambia todo. Vio que aquellas piedras no eran reales. Y en ese instante, realiza un acto simbólico, un intercambio deliberado. Es el clímax de la historia. Es cuando la teoría se convierte en práctica. Sí, y el intercambio es muy claro. Saca de la mochila la tristeza, el enojo, el miedo, el cansancio, la preocupación. Y en su lugar, guarda directamente en su corazón la alegría, la confianza, el amor, la paz y la esperanza. No es que las piedras desaparezcan por arte de magia. No, él decide activamente reemplazarlas. Y el texto es muy específico. Fue la confianza, una de esas nuevas elecciones, la que despertó al gigante dormido. Y la frase «no eran reales» es crucial. No significa que el dolor que causaban no fuera real. El sufrimiento era muy real. Claro. Lo que no era real era su sustancia. Eran pensamientos, proyecciones del miedo, a las que Janier les había dado peso y forma de piedra. Al elegir el amor, no entra en una batalla agotadora contra ellas. Simplemente les quita el poder, las disuelve al comprender que son una ilusión. Es como encender la luz en una habitación oscura. ¡Exacto! Es lo que dice la cita final de Un curso de milagros. El amor perfecto expulsa el miedo. No pueden coexistir en la mente al mismo tiempo.
La elección consciente de uno elimina automáticamente la presencia del otro. Y la imagen que acompaña el texto lo refleja a la perfección. Vemos a los dos niños, de la mano, caminando hacia una luz. Y el bosque oscuro a su alrededor se va iluminando. El paisaje exterior cambia cuando cambia el paisaje mental. Es la manifestación visual de esa elección interior. Exacto. La idea de que nuestro mundo es, en gran medida, un reflejo de nuestro estado interior. Cambias por dentro y, como consecuencia, cambia lo que percibes fuera. Muy bien, pues recapitulemos un poco. Si tuviéramos que destilar las ideas clave de esta historia, ¿con qué nos quedaríamos? Yo diría que la primera es esa metáfora tan potente de la mochila. Sí. Nos hace ver el peso acumulado de las emociones no resueltas como algo tangible, algo que nos frena de verdad. Yo añadiría como segundo punto el principio de la máscara de oxígeno. Esa idea tan liberadora de que el autocuidado no es egoísmo, sino la base para poder sostenernos a nosotros mismos y por extensión a los demás. Tercero, la existencia de ese potencial interior inmenso, el gigante dormido. La idea de que dentro de todos nosotros hay una fuerza mucho mayor de la que creemos. Esperando ser despertada. Eso es. Y por último, que quizás lo más importante por lo práctico que es, la herramienta para lograr todo esto, el poder de la mente. La comprensión de que tenemos la capacidad de elegir conscientemente entre el miedo y el amor, y que esa elección es la que al final da forma a nuestra experiencia de la vida. Totalmente. Entonces, al final, la historia de Janier, con sus piedras y su gigante, es la historia de cualquiera de nosotros, ¿no? Sin duda. El texto cierra con esa misma reflexión. Cada uno de nosotros es Janier. Todos cargamos con una mochila, más o menos pesada, y todos, sin excepción, albergamos un gigante. La pregunta que nos deja el cuento no es si el gigante existe, sino si vamos a elegir las herramientas mentales para despertarlo. Claro. Y nos deja con una frase final que es un resumen perfecto de toda su filosofía. Lo que eliges pensar se convierte en la vida que eliges vivir. No hay intermediarios. El pensamiento es la causa, la vida es el efecto. Es una conclusión muy poderosa. Y me deja pensando en algo. La historia presenta el vaciado de la mochila como un único momento, una transformación casi instantánea, un final feliz. Pero, a ver, ¿es realmente un acto que se hace una sola vez y para siempre? Pues más bien una práctica, una elección consciente que hay que renovar cada día ante cada nueva piedra que la vida nos pone en el camino. Si hoy fuera el día para empezar a vaciar esa mochila, ¿cuál sería la primera piedra que una persona elegiría conscientemente, examinar y dejar atrás?